Buenas noches a todos y a todas. Estamos de regreso, tal y como prometimos en diciembre. Nos teníamos que coger unas vacaciones para reforzarnos, para rearmarnos y regresar con energía en este nuevo año. Por cierto, feliz año nuevo, aunque ya esté bastante adelantado el mes de enero de este 2023. Regresamos con esto, no es lo que esperabas. Regresamos con criminología, con cine, con historias peculiares, con reflexiones. Volvemos a contaros lo que creemos que os puede interesar, esperando que nos acompañéis y agradeciendo que lo hagáis si es que así es. Simplemente recordaros que nos podéis ver cada jueves a las 9:30 en nuestro canal de YouTube, que los sábados tenéis los vídeos de las distintas secciones también en nuestro canal de YouTube, que los lunes tenéis el último programa, además de los demás, lógicamente, en versión podcast en iVoox y en Spotify, y que también los lunes posteriores a cada último programa, a cada nuevo programa, tenéis todas las referencias que hagamos en el mismo recogidas en mi página web. Bueno, y ya está, vamos a meternos en faena, como se suele decir. Bueno, pues arrancamos ahora sí que sí con esto. No es lo que esperaba, ya versión 2023, ya arrancamos en el nuevo año, y como es el primer programa de 2023, aunque sea ya bastante tarde, voy a felicitar el año nuevo en la bienvenida a mi compañero periodista, criminólogo Rafa Fernández. Feliz año nuevo y vamos al ataque. Muy buena, Rafa. Feliz año también para ti. Y bueno, retomamos nuestro Por lo Criminal, ¿no? En esta edición de enero ya. Efectivamente, retomamos por lo criminal y lo vamos a hacer con un asunto que quizá a la gente le parezca que no está dentro de lo que es habitual en este tipo de, de epígrafe, ¿no? En este tipo de ámbito, en este ámbito, mejor dicho, que son las desapariciones inquietantes. Vamos a recordar, Rafa, que el secuestro, lo voy a decir yo porque lo tengo aquí a mano, ¿vale? Tal y como lo dimos en el primer programa, en el índice criminológico, el secuestro es la privación de libertad con una exigencia, que la más común es la económica, para liberar a la persona o a las personas en cuestión, las personas secuestradas, ¿no? Y la desaparición forzosa es una privación de libertad. Vamos a quedarnos con eso de privación de libertad, que es quizá el matiz importante en lo que vamos a hablar hoy, no reconocida. Es decir, no existe petición para liberación y suele acabar en muerte. ¿Qué es la desaparición inquietante? ¿Qué diferencia hay que está en ese medio camino? Mira, Rafa, el término que se usa de desaparición inquietante es el que usan los fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado para definir un muy pequeño porcentaje de casos en los que las desapariciones no se terminan de resolver, ¿no? Porque aquí, y ahora te traigo algunos datos, es verdad que desaparece mucha gente, hay muchas denuncias, pero no siempre con final, por desgracia, feliz, muchas veces es un final trágico, pero muchas de ellas se consiguen resolver en un tiempo corto, ¿no? Sin embargo, hay otras pues que sí que pasan a ese baúl, a ese cajón desastre de casos en los que ahora mismo no se sabe qué pasó. Puede haber en algunos unas teorías más plausibles, que prácticamente podamos dar por casi confirmadas, pero que en realidad no tienen un final, ¿no? Como saben, por lo criminal, ya hemos hablado, ¿no? de situaciones que han estado en este ámbito, ¿no? Recordad que hablamos del caso de Juana Canal, ¿no? Que, claro, fue una desaparición inquietante hasta que se conoció hace unos meses qué es lo que había pasado con ella, ¿no? Que había sido en este caso un asesinato, ¿no? Por parte de su expareja, ¿no? Y después ya tocamos otros, ¿no? Creo que seguimos ese mismo programa, ¿no? El caso de María José Arcos, de Sonia Iglesias, en fin, ya hemos tocado, ¿no? Pero bueno, yo creo que merecía un poco la pena, ¿no? Hacer un programa, digamos, más monográfico, ¿no? De este asunto. Eh, y ya digo, con unos datos que son muy llamativos, ¿no? Los datos del informe anual de personas desaparecidas del año 2022, claro, son datos de 2021, ¿no?
habría que esperar al de 2023, que claro, recogerá los del año del pasado, año ¿no? pasado. Pero fíjate que los últimos datos que tenemos, fíjate que hubo 22.285 denuncias, ¿no? Pero al final del año, solo, entre comillas, que siempre decimos esto, cada caso es un drama, ¿no? Para esas familias, ¿no? Pero de 22.200, perdón, 5.400 las que quedaban activas, o sea, hasta 17.000 se han conseguido resolver, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, gran trabajo, ¿no? De la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, y después, bueno, otras situaciones, pues bueno, que por suerte, pues son a lo mejor, entre comillas, chiquilladas, ¿no? De esas apariciones de adolescentes que te vienen un final feliz, menores que por lo que sea puede desaparecer durante unos días y se encuentran, en fin, que hay muchos casos, muchas casuísticas diferentes, ¿no? También fíjate otro dato, que es que en 2010 se creó el sistema de personas desaparecidas y restos humanos, ¿no? Tiene una sigla un poco extraña que es PDYRH. Y fíjate que ahí, claro, yo creo que ahí se han recogido todas las que había previas, ¿no? Yo no tengo el dato concreto, pero cabe pensar que la lógica es esa, ¿no? Y fíjate que incluso el porcentaje es más espectacular. De 243.768 denuncias, ¿no? Que se interpusieron en todos estos años, que ya van para casi 15 años, ¿no? 230.251 se han podido resolver. O sea, solo queda un 95, o sea, solo queda un 5%. El 95% han tenido un Se ha final, ¿no? resuelto. Para positivo o negativo, pero se han conseguido resolver y al final las familias pues tengan, digamos, esa respuesta, ¿no? Y después, bueno, sí que de ese 5% pues se habla de que, bueno, en torno a un 3% puede ser de menores que se han ausentado de centro, no sabe dónde están, y que el 2% restantes serían, ¿no? Desapariciones activas, y que, bueno, que es un poco lo que a lo mejor pues, vamos a tocar, ¿no? En este programa, ¿no? Y también yo creo que la percha de actualidad, ¿no? Ha sido porque, imagino que lo habrás visto, ¿no? Que ha sido una Navidad en la que dos casos a la par, ¿no? Que no suele ser tampoco muy habitual, pues han cogido, o sea, muchos minutos de tertulia en televisión, de páginas de periódicos, de publicaciones digitales, curiosamente coincidiendo prácticamente en el tiempo, ¿no? Que han sido el caso de Sandra Bermejo, ¿no? La psicóloga madrileña desaparecida en Asturias, y el de los niños de Carabanchel en Toledo, que si quieres podemos tocar un poco brevemente, que yo creo que la gente sabrá un poco la resolución, pero bueno, los podemos tocar un poco, porque siempre hay casos, cosas interesantes en las que podemos reafirmar, ¿no? Algunas cosas, algunos conceptos que hemos ido viendo, ¿no? El caso de la psicóloga madrileña, ¿no? Que desaparecía el 8 de noviembre, ¿no? De 2022. Eh, claro, primeros indicios, ¿no? La cita con la amiga que no aparece, creo que iban a ir al teatro, una llamada grupal que suele hacer con su familia, que no se conecta, claro, un poco saltan la alarma, y ya desde el día 10 pues empieza un operativo de búsqueda, y bueno, claro, aparece el coche cerca del acantilado de Gonzón, creo que es el nombre, pues claro, ya apunta que quizá pues haya ido, que un poco pudiera ir por allí la situación, ¿no? Un accidente, una tendencia autolítica, por desgracia, o alguna cosa de este tipo, ¿no? Y fíjate que sí, que es un poco todo en Navidad, ¿no? Creo que era la víspera justo de Nochebuena cuando aparecía el cadáver, ¿no? En Cabo de Peña. Y aquí queda un poco lo que quería comentarte de esos datos. Fíjate la importancia del ADN. En principio, lo leímos todos, ¿no? Se descartaba que fuera el cuerpo de Sandra Bermejo en principio. La autoridad incluso parecía que no encajaba, pero justo ya después de final de año, unos días antes de Reyes, creo que fue sobre el día 4, pues sí que por desgracia se confirmaba que creo que gracias al ADN, las muestras indubitadas, ¿no? Que se tenían de la joven, pues que sí, que ese el cadáver que había encontrado aquel pescador el 22 de diciembre en Cabo de Peñas, pues sí que era, ¿no? El de Sandra Bermejo. Quedan todas las incógnitas, ¿no? Fue un accidente, se El comentaba que a Sandra le gustaba el suicidio. senderismo, tal, puede haber, que por desgracia pues ella decida terminar con su vida y saltara, o bueno, que incluso o alguna persona de alguna, bueno, pudiera haberla empujado, ¿no? Y fuera realmente un homicidio, ¿no? Ahí Entonces, quería yo ir, son Rafa, las en el tres, sentido, en digamos el las tres. sentido de que como no hay rastro de violencia en el cuerpo, Sí, pues ya podemos tender a desechar el homicidio o el asesinato. No, en un acantilado falta como empujar. claro.
Y ahí Bueno, eso no va a dejar rastro, porque un empujón no deja rastro. claro, es verdad que claro, Y además una en el mar autopsia, se borran las huellas. claro, una autopsia, pues, claro, resuelve cierta dudas. Algunas han sido autopsias fantásticas, ¿no? Que han esclarecido crímenes, ¿no? En gran parte, ¿no? Pero claro, en este caso, claro, si no hay algún golpe previo, alguna cosa que se pueda, algún indicio, pues claro, si son compatibles con la caída, pues claro, ya quizás pues puede ser una incógnita. Entonces, claro, es verdad que para la familia trágicamente y muy dolorosamente se resuelve el tema de pues, bueno, saber qué pasa con su familiar, eh, el tema de darle sepultura, el tener un sitio quizás donde restarle, ese tipo de cosas, ¿no? Que sabemos que están muy en nuestra cultura, ¿no? Evidentemente, pero claro, sí que queda esa incógnita de qué pasó realmente, ¿no? Y esto, si quieres, lo podemos tratar también al caso de los niños de Carabanchel en Toledo, ¿no? Porque en este caso, bueno, creo que la gente conocerá, ¿no? Parece que esa típica escapada, ¿no? Juvenil, ellos eran primos, ambos menores de edad, y que, bueno, por desgracia aparecen en un vertedero, ¿no? De Toledo. Primero el cuerpo del mayor y después, claro, ya se acotó la búsqueda, que fíjate que han estado casi 2 semanas buscando, ¿no? El trabajo intenso, ¿no? Que se ha realizado para dar una respuesta, ¿no? A esa familia. Eh, y ya han encontrado restos, ¿no? También compatibles con el pequeño, ¿no? De 11 años, de Ángel. Y fíjate también, la teoría que se maneja desde la Fuerza de Seguridad del Estado. Bueno, quizás se refugiaron en un contenedor, el tema del frío, etcétera, era plena también Navidad y tal, y que a lo mejor pues quedaban durmiendo y tal, no repararan, también las personas, los operarios de la limpieza, pues no, de la recogida de basura y tal, y que acabarán por desgracia pues en ese vertedero, ¿no? Claro, para la familia dice, pero bueno, ¿cómo se van a meter en un contenedor? Eso Claro. posiblemente le habrán dado algún golpe, le habrán hecho algo, le habrán tirado allí. Claro, ahora mismo, ¿qué datos, qué indicios hay? Bueno, hay que remitirse a la autopsia, ¿no? Lo que se ha podido eso. Parece que no había asfixia mecánica, que era una asfixia por la propia inhalación de los gases tóxicos, etcétera. No había contusiones ante-mortem que fueran compatibles con algún tipo de agresión. Pues quién sabe, ¿no? Si a lo mejor verá que vamos de ese momento de tanto frío, pues quizás los chiquillos pensaron en recogerse ahí y pues le, digamos, le venció el sueño y por desgracia pues acabó en este final tan trágico, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco es eso, esa es la percha de actualidad que siempre te acuerdas que comentamos, ¿no? Que íbamos a estar atentos a estas situaciones de actualidad. Pues yo creo que nos ha llevado a que preparemos este programa con algunas desapariciones que sí yo creo que están en gran parte, ¿no? En el imaginario colectivo de España, y de casos que verá que nunca se ha llegado a saber cuál fue su resolución, ¿no? Estas eran dos desapariciones inquietantes. Nos hemos prolongado un poquito más de la cuenta quizás con estos casos, pero son los que nos dieron pie, ya no son desapariciones inquietantes, como hemos dicho, pero nos dieron pie a pensar en este epígrafe de hoy, desapariciones inquietantes. Estas sí lo son, porque son personas que no han sido todavía encontradas. No se sabe su paradero, es decir, se desconoce si siguen vivas, si murieron, qué sucedió con ellas, ¿no? Vamos a empezar con un caso eh, que quizás es uno de los más famosos de este país, aunque ya tiene muchísimo tiempo y para los más jóvenes quizás no sea sencillo conocerlo. Es el de Juan Pedro Martínez Gómez, conocido como el niño de Somosierra. Sí, fíjate que esta persona está calificada por la Interpol, ¿no? Esa policía que trabaja a nivel europeo, como la desaparición más extraña de Europa, ¿no? La verdad es que sí, además, una de las más extrañas, ¿no? Porque tanto tú como yo conocemos algún caso también que son también muy conocidos, ¿no? Y muy llamativos, pero bueno, sí que es una de las más eh, inquietantes, ¿no? Nunca mejor dicho, que existe, ¿no? Era el caso de un chico de 9 años, ¿no? Fue el 25 de junio de 1986, era un muy buen estudiante de Murcia, y bueno, sus padres pues le premiaron como ya a final de curso con acompañarle a un viaje. El padre era camionero y tenía que hacer un traslado con un camión cisterna de 23.000 litros, ¿no? De ácido sulfúrico, y bueno, iba a ir hasta Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, era como un viaje, una pequeña aventura, ¿no? Para el pequeño, ¿no? Bueno, lo que se conoce es que, bueno, hay un accidente, los padres fallecen en la Sierra de Madrid,
Y claro, cuando la policía va a comentarle a la abuela, darle la luctuosa noticia, pues la abuela pregunta, bueno, ¿y dónde está mi nieto? Claro, los agentes se quedan un poco sorprendidos porque no, claro, ahí no había ningún cuerpo, no había, claro, ¿qué había pasado con el pequeño Juan Pedro? Una vez que se confirma que viajaba también con ellos en el camión, ¿no? Y bueno, eh, nunca se ha sabido qué pasó con Juan Pedro Martínez Gómez. La primera hipótesis llamada, bueno, era ácido sulfúrico, bueno, un tremendo material totalmente corrosivo, pero claro, se descartó rápidamente que en tan poca hora, en el tiempo que se tardó Era en darse imposible que no cuenta quedara del resto, accidente, claro. claro que pudiera haber desaparecido, ¿no? Desintegrado, ¿no? Porque yo recuerdo incluso de una prueba, ¿no? En el informe semanal que se hacía con unos huesos, unos restos similares, ¿no? Y no llegan a desaparecer totalmente, ¿no? Y claro, después se fueron conociendo datos que han aumentado el misterio, ¿no? Que en general en estos casos, pues lo que pasa, ¿no? Que cuando más investigan, más misterio hay, ¿no? Eh, Viendo el tacómetro del camión, pues se vio que en la subida del puerto llegó a tener hasta 12 paradas en apenas 18 kilómetros, frenazos constantes, y después, justo cuando iba bajando, y de hecho por eso se produce el accidente, pues iba a una velocidad endiablada, ¿no? Como si fuera una persecución, como si parece que primero lo estuvieran frenando y después ellos estuvieran persiguiendo. Claro, que se dedujo que a lo mejor habían secuestrado al niño y los padres estaban intentando perseguirlo. Esa hipótesis ganó un poco de peso porque meses después, investigando el camión, pues se descubrió creo que era heroína o una carga de droga. Los abuelos dijeron que era imposible que el padre estuviera metido en eso. No se sabe al final, pues no estaban ellos para poder ratificarlo o negarlo. Pero claro, pensaron que quizá a lo mejor el niño hubiera sido secuestrado por algún tipo de mafia relacionado con ese tipo de narcotráfico, etcétera, ¿no? Nunca más se supo, ¿no? Es un caso que, claro, pudiera haber sido que el niño hubiera sobrevivido o que no hubiera estado en el camión, pero claro, ¿qué pasó después? Pues hombre, siendo por ejemplo que si hubieran sido mafiosos y tal, pues no habría que descartar que a lo mejor el niño pues a lo mejor lo hubieran asesinado poco después y tal, ¿no? En el punto, digamos, optimista, pues que a lo mejor el niño, quizás incluso con una amnesia, un shock traumático, etcétera, pues a lo mejor pudiera estar teniendo una vida, digamos, nueva a partir de ese accidente y que a lo mejor pues todavía siga vivo, ¿no? Es verdad que ya pues entramos en el terreno de la especulación, pero pues sí que es verdad que es un caso muy, muy llamativo, que fíjate que hasta Iker Jiménez, cuando no era tildado ahora ya de analista político y de Fantasma. actualidad, pues le dedicó incluso un programa en Milenio 3, ¿no? Porque incluso a él le llama muchísimo la atención, ¿no? Es un caso que es verdad que ha sido muy, muy, muy comentado y muy, hay, bueno, minutos y minutos, ¿no? Dedicados en televisión, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta. Vamos camino de los 37 años sin saber qué pasó con el niño de Somosierra. Dos referencias. El niño desaparecido de Somosierra, que es un monográfico del programa Quién sabe dónde, el mítico Quién sabe dónde, emitido este monográfico en 1992 en Televisión Española y que se puede encontrar en RTV Play. Y Somosierra, 25 años de silencio, emitido en 2012 por Telemadrid en un programa, parte de un programa titulado Rastreadores de Misterios, de la mano de un tipo que a los dos nos gusta bastante el trabajo que hace, como es Lorenzo Fernández Bueno, el investigador Lorenzo Fernández Bueno. Si el niño de Somosierra es un caso, digamos, prototípico de eso de desaparición inquietante en España, hay que decir que hoy nos vamos a mover mucho en España, nos vamos a mover más básicamente en España. Este no lo es menos. Y sucedió solo bueno, menos de un año después, porque el niño de Somosierra fue en junio, este nos vamos a abril de 1987, es el de El niño pintor de Málaga. Sí, David Guerrero Guevara, ¿no? Nombre y apellidos, ¿no? Que se han quedado marcados, ¿no? Como te decía, ¿no? En el imaginario colectivo de España. Y también, pues, claro, porque es un caso con muchísimas dudas y sin ninguna respuesta, ¿no? David salió de su casa para ir a una galería de arte, la Maison, él tenía un cuadro ahí expuesto, era un auténtico prodigio, ¿no? De la pintura, se han podido ver alguna de sus obras y era vamos, una auténtica maravilla, ¿no? El talento que tenía. Pero fíjate que él, en principio, iba a coger coger el bonobús, iba a ir a coger una parada que estaba a 250 metros de su casa,
y iba a ir a la galería. Nunca llegó a la galería y parece que en esos 250 metros pues algo pasó y se fumó para siempre, ¿no? Es verdad que es un caso que después ha tenido como ciertos momentos de pico de actualidad con novedades que ha tenido, ¿no? 3 años después, pues salía el tema de una camarera que había encontrado eh, un- una referencia de un señor mayor, parecía de Suiza, ¿no? Que tenía el nombre anotado de David Guerrero, coincidía con retratos que había hecho David últimamente, parece que quizás podía estar en contacto con ese hombre que había estado en Málaga en esa época, pero justo cuando la policía fue a tratar de interrogarlo, unos meses antes había fallecido, entonces fue un callejón sin salida. Después, otro de los grandes momentos, más allá de 2016, cuando su familia tuvieron que declararlo legalmente fallecido, ¿no? Bueno, por el tema de la herencia del padre. El padre había fallecido poco antes y para acceder a ella, pues tenía que declararlo, ese, pues eso tan triste, ¿no? De declararlo fallecido. Eh, digamos que el gran regalarse fue en 2019, cuando mm, llegó un anónimo en la que se hablaba de un hombre, Gervasio, que era responsable posiblemente de su desaparición y bueno, que fíjate esa, en la calle Granada pasó todo. Una pista, claro, para la familia, por una parte, le dio una nueva esperanza de saber qué había pasado con David, pero claro, también la inquietud, ¿no? De poder resolver ese misterio. Ahora mismo parece que otra vez ha sido otro callejón sin salida, no ha dado nueva información, pero bueno, sí que es verdad que es un caso. Es verdad que otro caso que también, pues, porque por desgracia, cuando ya pasa cierto tiempo, pues piensa que siempre en un final triste, ¿no? Para este tipo de casos, ¿no? Aquí, por ese talento de David, pues se pensaba, bueno, quizás hubiera estado dentro de la trata de personas, de que lo hubieran llevado para intentar aprovechar su talento en algún tipo de situación, ¿no? Todo pensando en que pudiera estar vivo un tanto tiempo después, ¿no? Pero, por desgracia, pues ya es una especulación más en realidad, ¿no? No hay tampoco base sobre la que asentar esa teoría, ¿no? En 2019, la historia de ese anónimo que consiguió reabrir el caso apareció en el programa La Mañana de Televisión Española, que se puede ver también en RTV Play, perdón. Y nos vamos a otro caso que este es muchísimo más reciente y que también este sí está definitivamente en la memoria colectiva o en el imaginario colectivo actual, porque espérate que estoy buscando aquí el dato. eh, pues tiene el caso, bueno, ya son 16, casi 16 años, que parece mentira, pasa muy rápido el tiempo, pero es de 2007, es decir, es del siglo XXI y casi de la segunda década de este siglo y milenio, ¿no? Es el caso del pequeño Jeremy Vargas. Sí, fíjate, Rafa, que antes de los datos que había estado buscando, no sé si al final creo que no lo había incluido, en los datos que tenemos más recientes de desapariciones, fíjate que a Madrid y a Barcelona, que había pensado que es donde más personas desaparecen, ¿sabes qué provincia la superaba? Las Palmas de Gran Canaria. Y en Las Palmas hay dos casos emblemáticos, uno es de Sara Morales, que quizás otro día lo podamos tratar, también una adolescente que desapareció en creo que también unas fechas parecidas a las de Jeremy, y claro, el caso de Jeremy Vargas, ¿no? Es verdad que es un caso que vivimos, digamos, ya como con cierto raciocinio, ¿no? Ya desde Aunque de eso primera no hemos hora. tenido mucho en realidad, no Bueno, tampoco, seguimos sin exactamente, tener, pero tampoco, no lo hemos tenido ni lo seguimos sin tener, ¿no? Pero bueno, bueno, que sí lo vimos un poco desde primera hora, ¿no? Y como tú dices, ya casi 16 años, ¿no? Bueno, un niño, ¿no? De vecindario, ¿no? En Gran Canaria, que estaba jugando en un descampado y de buena primera se esfumó, ¿no? El mayor operativo de búsqueda se dice que había existido en Canarias, se hizo para encontrar a Jeremy, pero fue de manera infructuosa. Y fíjate que a diferencia más de otros casos, este caso es un poco también emblemático de que la policía nunca ha dejado de investigar, no pasa en ninguno de estos casos, ¿no? Es verdad que, por suerte, por desgracia, pues puedes encontrarte con operativos policiales o mandos policiales, digamos, más entregados, menos, eso un poco también, eso hay un grado también de suerte que también en la familia muchas veces echan en falta, ¿no? Pero en este caso, fíjate la cantidad de gente a la que se ha seguido y a la que se ha llegado incluso a detener, ¿no? Yo he recopilado que, bueno, hubo
bueno, uno primero que pidió el rescate como si hubiera sido un secuestro, después se vio que solo buscaba lucrarse. Otra persona, una decía que tenía un crematorio de animales, que vieron que quizás podía haber tenido cierta relación porque intentó asaltar a una niña, también se descartó. Eh, Había también, creo que se investigó a unos pederastas escoceses que coincidía que habían estado en la época en Gran Canaria. También se tuvo que descartar esa vía. Y después, bueno, el caso prototipo, que tampoco que la gente que haya seguido un poquito le guste estos casos lo tendrá en mente, el tema de Rubio, ¿no? Antonio Ojeda, que primero él ejerció como acusador de otro, ¿no? De otro vecino, el Tani, que le había acusado, lo acusaba de haber secuestrado al niño, de haber quemado su cuerpo, pero después realmente el Rubio fue uno de las que, digamos, me han dirigido la mirada de la policía de que pudiera ser responsable de la desaparición de Jeremy. Eh, un compañero de celda llegó a decir que lo había confesado, ¿no? Que Antonio Ojeda había llegado a decir que él fue responsable de la desaparición y fallecimiento de Jeremy. Por desgracia, pues no se pudo probar y en 2017 el caso de momento quedó archivado, ¿no? Ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que muchos de estos casos pues se quedan archivados a la espera de que surjan nuevas pistas, ¿no? Esperemos que en algún momento pues este y todos los demás que vamos a tratar hoy pues se puedan solucionar, ¿no? Como hablamos aquel día, el caso de Juana Canal, pues bueno, nos ha llenado un poco todo de esperanza. No es positivo, porque al final no es feliz, pero sí que por lo menos se sepa y haya una respuesta y esos familiares pues, puedan un poco, en cierta manera, descansar y cerrar un poco esa página, ¿no? Nunca se terminaría de cerrar, pero por lo menos sí ponerle un punto y aparte. Muchas veces los familiares, sin pretender acercarme ni mucho menos a lo que ellos sienten y padecen, prefieren, ¿no? Eh, tener una respuesta, aunque sea la muerte, que seguir sin saber absolutamente nada, ¿no? Porque es la desaparición, ¿no? Que se difumina una persona, eso es imposible. Nos vamos a 1992, nos retrotraemos. 2007, casi 16 años lo de Jeremy Vargas, con el caso de Gloria Martínez Ruiz. Sí, este también es un caso muy conocido. A mí también me pilló un poco en la adolescencia, me tocó muy de cerca. Eh, Fíjate que aquí me va a permitir que te haga un poquito de añadido de casos, que siempre me dicen, no me metas muchos casos y tal, pero es verdad que en muy poco tiempo hubo casos muy llamativos en 1992 de desapariciones de jóvenes. El caso de las chicas de Aguilar de Campoo, Virginia y Manuela, también sin resolver. Estuvo el caso de las niñas de Alcácer, que precisamente ahora se hacen años del descubrimiento de sus cadáveres, fue el 27 de enero del 93. Y después está este otro caso, el caso de Gloria Martínez Ruiz, que también fue muy emblemático, ¿no? También de una adolescente desaparecida. En su caso fue en una clínica, la clínica Torre de San Luis, en Alfaz del Pi, y claro, eh, estos casos quedan un poco en la memoria colectiva claro, por el tema de la extrañeza, en el caso de Juan Pedro en un camión cisterna. Y este caso, fíjate que es una chica que desaparece en una clínica en la que era la única paciente. No había ninguna paciente más. Ella pues tenía unos trastornos psicológicos, de ansiedad. En esa época tampoco estaba muy diagnosticado exactamente y tal. El caso es que, bueno, los padres consideran que allí pues una clínica de estas de recuperación, de también de descanso, etcétera. Y la teoría lo que cuentan es que ella, que estaba fuertemente sedada, que incluso había tenido que estar amarrada con correa, pues consigue liberarse y se escapa por un muro de casi 2 metros y se pierde en la noche. Claro, esto era muy complicado porque aparte de la sedación, era una persona con una fuerte miopía, iba sin gafas, era una persona que incluso se comentaba, ¿no? Que le costaba la educación física, ¿no? En el instituto y tal. Claro, que hubieras conseguido saltar esa parilla, pues es complicado. La verdad que claro, no se puede descartar, ¿no? Porque esas situaciones son las que tú, vamos, temes por tu vida, real o imaginariamente, pero temes por tu vida, pues se pueden dar situaciones extrañas, pero claro, es muy raro que pasara eso así, ¿no? ¿Qué cabe pensar? Pues que a lo mejor cualquier tipo de aumento de la sedación o de lo que sea, pues que hubiera podido tener un final trágico allí en la misma clínica, ¿no? De hecho, fíjate que la propietaria de la clínica, ¿no? Y la empresa y la propia doctora que la trataba estaba bajo su cargo, tuvieron que indemnizar a la familia, ¿no? Que bueno, ningún consuelo, ¿no? Es el económico, ¿no? En el caso de perder una hija, ¿no? Entonces, bueno, Gloria Martínez Ruiz, la chica de Alfaz del Pi,
ese nombre así un poco también tan emblemático, pues todos esos casos que nunca se resolvieron, ¿no? Y va camino a los 31 años. Me he dejado otra una referencia, Jeremy Vargas, documental en un programa del que ya hemos hablado, episodio de un programa del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, Expediente Abierto, de Antena 3, que se puede ver en A3 Player. Bueno, y después de hacer esta referencia sobre Jeremy Vargas, que no quería que se me quedara atrás, vamos a continuar, Rafa, y ya nos vamos a tener que dar un poquito más de prisa porque estamos en el tiempo de descuento, no, lo siguiente. Sí, bueno, el último caso que traemos de estas personas desaparecidas sin causa aparente, que por cierto, no sé si sabes que tienen un día cada año de que se celebra, no sé si sabes por qué. Pues no tengo la más mínima idea, explícame. Pues sí, ese 9 de marzo, cada año se celebra el 9 de marzo el Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, y es por otra desaparición que se produjo ese día, de 9 de marzo de 1997, de una chica en Corredal de Llobregat, Cristina Bergua, cuyos padres y también los de otra chica que sí se supo que pasó con ella, también un final trágico, June Valls, pues crearon la asociación Sos Desaparecidos, que te sonará que eso que es bastante conocida y son bastante activistas y tal. Y bueno, pues en honor a esta chica, Cristina Bergua, pues es cada 9 de marzo pues se celebra el Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Y claro, teníamos que traer aquí el caso bueno, de un paisano nuestro, ¿no? Que es el caso de Paco Molina, ¿no? Es cierto bueno, con el caso, digamos, de Córdoba es así más, más inactivo, ¿no? Que más estamos todavía pendientes de él, con permiso, ¿no? Del caso, por ejemplo, de Antonio Muñoz Romero, ¿no? El estudiante de astrofísica que desapareció en Tenerife en 2013, también otro caso pues, muy enigmático y que por desgracia no ha tenido resolución. Pero vamos, sí que el caso de Paco Molina, pues, que incluso yo creo que tú informativamente lo has podido tratar en tu etapa, pues es un caso muy llamativo, ¿no? Pues el 2 de julio, ¿no? De 2015, Paco Molina solo tenía 16 años, eh, y bueno, protagoniza uno de los casos, ya digo, de mayor alcance nacional, ¿no? Quizás de los últimos tiempos, ¿no? En principio se habló, ¿no? De que había tomado un autobús para Madrid, que ahí se le perdía la pista. Luego eso no se ha podido terminar de confirmar, porque bueno, ahí lo que te hablaba antes del tema de las investigaciones policiales, del inicio, de cómo se tocan, cómo se tratan ese tipo de casos, pues bueno, no se estuvo diligente en cuanto a tener las cámaras para saber si Paco había llegado a Madrid, la desaparición se producía en Madrid, o si quizás nunca tomó ese autobús y su desaparición se produjo en Córdoba, ¿no? Ahora mismo pues, es también una incógnita, ¿no? Eh, Se comenta, ¿no? Que Paco había tomado decisiones importantes respecto a su vida en esos meses previos, quería dejar de estudiar, dedicarse al mundo militar, también que se había un poco alejado de sus amistades del colegio, del instituto, se había acercado a personas mayores que él, ¿no? Se habla de personas de ideas radicales, ¿no? De extrema derecha, etcétera. Eh, y el caso es que han pasado ya, pues, fíjate que vamos camino de los 8 años y pese a la labor no incansable, ¿no? de sus padres, ¿no? De Isidro y Rosa, pues no sabemos, ¿no? qué ha pasado con Paco. Es verdad que es una situación en la que es verdad que hubo un inicio malo de investigación, pero después nos consta, ¿no? que había más de 200 avistamientos de personas que creían haber visto a Paco Molina, creo que hasta en 10, 12 países se le ha buscado, se han seguido pistas, pero por desgracia ha sido todo infructuoso, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, ¿no? que algún día se pueda saber qué pasó con Paco y se me pues bueno, atento, ¿no? Y dándole también esta repercusión para que cualquier persona que sepa algo, que haya pasado el tiempo y se pueda atrever a dar ese paso, o que sepa que puede haber pasado con Paco, pues que lo pueda hacer, sobre todo para descanso de sus padres, ¿no? Pues vamos a cerrar con Paco Molina. Fíjate, nos hemos hablado de la labor que hace QSD Global, que yo no me quería olvidar, una asociación que surge de la mano de Paco Lobatón, que surge de la mano del programa Quién sabe dónde, también de nuestra querida Silvia Hinchao Rondo, y es una fundación, asociación que trabaja en pos de los desaparecidos, ¿no? De encontrar respuestas, ¿no? Muy activa en redes sociales, muy activa a nivel conferencias y demás.
Y bueno, pues para todo aquel que esté interesado en conocer más sobre desapariciones o que quiera estar al día por si en algún momento puede facilitar ayuda, en cualquier caso de los que hay abiertos en España, pues QSD Global. Ya dejaré el rotulito y demás para que la gente tenga más facilidad de acceso a las redes sociales y demás de esta entidad, ¿no? Lo vamos a pasar muy por alto. Voy a hacer una recomendación que es La chica del Vaticano, miniserie documental de Netflix sobre un caso que en mayo, no, en mayo no, en junio, julio, no recuerdo bien, va a cumplir 40 años de la desaparición de Manuela Orlandi, que vivía en el Vaticano. Es la primera y única desaparición que ha habido en el pequeño territorio que es un estado dentro de un estado del Vaticano. Y tengo que decir, no solo Emanuela Orlandi, también de Mirella Grigori, si no me he equivocado en el nombre. Estas dos chicas desaparecieron, se unió los casos en un momento determinado, no se sabe si están enlazados o no. Lo dejo ahí, la chica del Vaticano, y yo creo que ya más adelante, si eso, le dedicamos un poquito más de tiempo a este caso porque ya nos hemos ido hoy, el cronómetro se nos ha ido por los topes, vamos. Eh, la chica del Vaticano, insisto, regresaremos seguro con este caso como tenemos que hacer con muchos otros. Rafa, eh, si se me permite la broma, nosotros no vamos a desaparecer la próxima semana. ¿Tienes ya pensado qué vamos a tratar? No, de momento no. Esta vez creo que lo tengo un poco abierto. Es verdad que lo que comenta, ¿no? Yo creo que por ejemplo una especial de desapariciones es uno que mucha gente habrá pensado, pero bueno, y estos chiquillos no hablan de Madeleine McCann. Pero hombre, si ese es el caso más emblemático que puede existir a nivel internacional, ¿no? Bueno, la idea era un poco tratarlo, ¿no? En algún momento, pero hemos visto a nivel internacional que también hay casos bueno, muy, muy impactantes. Y tal, y bueno, yo creo que esta semana, pues perfilaremos, ¿no? En qué podemos dedicar, porque es verdad que hay temas sobrados e interesantes, como esperamos que haya sido para los telespectadores, ¿no? Y también para los que escuchan, ¿no? Por Spotify, etcétera, de esas vías, pues también este especial sobre desapariciones inquietantes. Y sobre todo, esperemos que no nos vuelvan a surgir temas de actualidad que nos den ideas para el programa. Que tengamos que basarnos en los hechos que ya han pasado con anterioridad y que no tengamos bueno, que la actualidad no nos permita ceñirnos a ella para darle hueco en esta sección. Rafa, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya veremos con qué temas hay por ahí para tocar todavía de la marinera. Muchísimas gracias, Rafa, y un abrazo fuerte. Gracias, Rafa. Un abrazo. Y regresamos a nuestra particular sala de cine. Lo hacemos por primera vez en este año 2023. Por eso voy a felicitar el año nuevo, igual que a todos los compañeros, igual que he hecho antes con Rafa Fernández, a mi colega, periodista, cinéfilo, Cristian López. Cristian, muy buenas noches y feliz año nuevo, aunque ya haya pasado casi un mes. Muy buena, feliz año también, Rafa. Hay mucho debate, ¿no? ¿Hasta qué fecha se dice lo del feliz año? Pero bueno, yo creo que si es la primera vez que ve a alguien el nuevo año, pues, o hablas con alguien el nuevo año, pues durante el mes de enero por lo menos, está bien dicho. Eso es, porque si lo ves en febrero o en marzo ya. Bueno, vamos a arrancar con fuerza, Cristian. Metimos una encuestita en redes sociales para ver sobre qué actor hablábamos, de uno de los, bueno, de algunos de los considerados como mejores actores de todos los tiempos. Lógicamente, eso es muy subjetivo, ¿no? Aunque yo creo que en estos nombres está casi todo el mundo de acuerdo. Eh, perdón, pusimos la opción de Robert De Niro, pusimos la opción de Al Pacino y yo añadí la de Dustin Hoffman porque Dustin Hoffman para mí es otro
magnífico actor. La garganta la tengo regular hoy. Hay que decir que ganó con absoluta mayoría Robert De Niro. Y elegimos una película que para mí es una de las mejores de la historia del cine. No sé, Christian, qué pensará. Nos vamos con The Deer Hunter, El Cazador. Buah, la verdad que no, o sea, ponerla como una de las mejores de la historia del cine por mi, o sea, por lo que a mí me gusta, el tipo de género que a mí me gusta, el tipo de película que a mí me gusta, yo no la situaría, es cierto, me parece un peliculón que he redescubierto porque sí que la vi hace bastantes años, lleva, yo qué sé, hará como 10 12 años que no veía esta película, solo la había visto una vez, ya te digo, y la he redescubierto completamente porque prácticamente no me acordaba de nada y la verdad que ha ganado ha ganado con respecto al recuerdo que tenía, aunque bueno, sí que tiene cositas que yo ahora iré comentando, pero la verdad que muy recomendable, sobre todo para el que le guste este tipo de género. Eh, Seguramente a nivel bélico, a nivel... Porque en sí, bueno, la película no es bélica, pero Es drama. en ese contexto que rodea al cine bélico, que al final hay muchas de este tipo que no son realmente bélicas, que van por otro lado y que simplemente la guerra es la excusa, pero la historia va por otro lado y seguramente sí que sea una de las mejores top 3 de ese género, seguro, vaya. Una película que se rodó en 1978 y se estrenó en Los Ángeles primero, en diciembre de 1978, pero a nivel global en Estados Unidos en el 79, que era el año también de estreno ya a nivel mundial. Una película, para el que no la conozca, que versa sobre la guerra de Vietnam, pero no sobre la guerra de Vietnam en sí, sino sobre bueno, pues las consecuencias psicológicas y físicas que dejaba a los combatientes norteamericanos, a los combatientes estadounidenses, en ese conflicto, ¿no? de la Guerra Fría. Cristian, por empezar, porque hay muchísimo tema, lógicamente Robert De Niro es el protagonista de la película, pero también de nuestro programa, pero hay muchos asuntos que tocar en esta película. Por arrancar, obra cumbre de Michael Cimino, que es eh, un director maldito, porque después La Puerta del Cielo, esta película hay que decir que le valió el Oscar a Mejor Film y a Mejor Director, y después hizo La Puerta del Cielo, que fue un absoluto fracaso, y a partir de ahí el hombre no consiguió levantar cabeza a pesar de que tiene buenos títulos como Manhattan Sur, ¿no? Le valió esos dos Oscars, pero o sea, ganó cinco, en Sí, realidad. sí, Ganó sí, sí. cinco de nueve nominaciones. Es cierto que realmente suyo es el de director, el de mejor película no va para el director, pero pueden ser los dos más cercanos a esos dos, pero bueno, que hay que decir que eso, que ganó cinco Oscars, es de largo su obra maestra, y como dice, es verdad que luego no, ni antes ni después tuvo una carrera realmente sólida, porque tiene una filmografía bastante cortita, pese a eso, a hacer esta película con esas nominaciones y con ese reparto, ¿no? Al final lo que se engrandeció con esta obra luego no se vio repercutido en el tiempo. Reparto espectacular, Robert De Niro, lógicamente, John Savas, John Casal, que esta fue su última película, después contaré una anécdotita sobre él, si nos da tiempo, una jovencísima también Meryl Streep, eh, un Bueno, Christopher Christopher Walken, Walken, efectivamente, que seguramente. está sublime, para mí es la mejor actuación de Christopher Walken de todos los Yo no tiempos. sé yo no sé, de hecho, yo no sé si pondría por delante a Robert De Niro o a Christopher Walken en esta película, a nivel de peso que tenga dentro de la película. Es verdad que tiene mucho más metraje De Niro, pero los momentos en los que sale Walken son mucho más significativos, quizás. Y sobre todo el del final, ¿no? El Sí, final de Christopher Walken, que de hecho esta película le sirvió para ganar el Oscar a mejor actor de de reparto, reparto. creo recordar.
Sí. Un reparto, como digo, sensacional. Eh, Cristian, ¿con qué te quedas tú de la historia? Ya, de la interpretación, ya, bueno, vamos a hablar de la interpretación. Te has quedado con Christopher Walken. Para mí, Christopher Walken es espectacular. Es brutal, o sea, ya te digo que para mí es cierto que, bueno, que hemos destacado esta película por Robert De Niro y que seguramente es el gran protagonista de la peli, al final es el que está casi todo el rato, está ahí. La portada de la película es la cara de Robert De Niro, pero yo me quedo con esos momentos de hecho, a mí me hacía falta, la película dura, hay que decirlo, dura cerca de 3 horas, o sea que no es una película Y es fácil densa. de ver, por así decirlo, no es el metraje común, pero y a mí en cierto modo me sobran momentos que están fuera de Vietnam, o sea, yo quiero saber más de lo que está pasando ahí, no de lo que ha pasado, porque es verdad que de lo que ha pasado no te cuentan absolutamente nada, hay 10 minutos de película en sí en la guerra, pero de lo que pasa posteriormente en Vietnam, eso sí que me interesa mucho más y al final se condensa todo en un final que es el éxtasis total de la película, pero a mí me falta mucho más de ahí, incluso me falta mucho más de las otras historias, ¿no? Del personaje de Steve, que también acaba, al John final Robert Savas. De Niro es el único que sale bien de allí, pero el de Steve también acaba mal. Me falta mucho más de estas otras historias que en lo que se centra en sí el grueso en mitad de la cinta, que es el regreso, ¿no? Del personaje de Robert De Niro, que no recuerdo ahora el nombre Michael. de Michael. Joder. Es que no recuerdo el nombre y es otra de las cosas que quería comentar, que yo estaba viendo todo el rato a Michael Corleone ahí. No sé, a mí me estaba transmitiendo, es como si, aparte del evidente parecido físico que tenían Al Pacino y Robert De Niro de jóvenes. No sé, ya no solo por el nombre, la actitud, la película es estadounidense, pero tiene ese toque italoamericano, Europeo, sí. sí, tiene mucho ese toque y es como si hubieran hecho un spin-off de otra vida de Michael Corleone antes de ser el padrino, pues a mí me estaba yendo todo el rato a eso, a la vuelta, sobre todo lo que es la vuelta. Al final los dos personajes son excombatientes de guerra. No sé si Corleone también era de Vietnam o era de otra. Sí, no, También era de El Vietnam, ¿no? Corleone sería de la Bueno, no, Segunda Guerra claro, por la Mundial. fecha, por la fecha no, Claro. lógicamente, claro. Pero los dos, eso, es combatientes de guerra que vuelven. No sé, a mí me venía eso, pero si yo me tengo que quedar con algo, me quedo con las partes que pasan en Vietnam. Es verdad, y eso lo he leído recientemente, porque yo tengo que decir que esta película no la he revisionado, porque la había visto hace unos mesecitos y es una película que tengo muy presente porque me impacta siempre bastante. Es verdad que eh, hay una parte central de la película que quizás se hace excesivamente lenta, ¿no? Que quizás es la parte en la que, porque todo gira en torno a este personaje, ¿no? El que interpreta Robert De Niro, que es el centro en torno al cual orbitan el resto de historias. Pero claro, quizá se extiende demasiado en el drama que está viviendo Robert De Niro con sus amigos, que no en el drama real, que es el de su amigo, eh, y, que se tiene que desarrollar más, ¿no? Porque, por ejemplo, tú has hablado de la situación de Steve, ¿no? Christopher Walken, el personaje que interpreta a Christopher Walken, perdón, es esencial, es fundamental, pero la parte de John Savage, que por cierto también está muy bien, John Savage, que es un actor reconocido, pero que tampoco ha tenido una filmografía más allá de... Yo lo No tiene una... recuerdo pues siempre por 3 segundos, Claro, una película de baloncesto del mítico partido de la URSS contra Estados Unidos, y lo recuerdo siempre de ahí, o sea claro, que otras películas me pierdo no un tiene poco. una Pero no tiene filmografía. una filmografía que diga, ¡buah! Efectivamente, sin Tiene, embargo, en esta película, Cristian, el pero papel tiene que le nombre. toca no es sencillo tampoco. No, para nada, para nada, para nada. De hecho,
tiene algunos de los momentos más duros, ¿no? De toda la película. Es verdad que tiene muy poquitos momentos, pero sí que se ve siempre que es ese personaje más frágil de todos y al final el que las mayores desgracias le acaban ocurriendo a él. Porque es un hombre que termina mutilado de las dos piernas, hay que decir, en silla de Acaba en ruedas y mutilado de un las dos centro piernas. psiquiátrico. La película comienza con su boda, precisamente. Y bueno, no vamos a destripar más por si alguien no la ha visto. Meryl Streep, Christian, papel muy sencillito y sin embargo le valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Sí, la verdad que, como dices, papel sencillo, pero bueno, también relevante en todo, como reparto. Al final, el gran personaje femenino de esta película, seguramente junto un poco con la que hace de esposa de Steve, no recuerdo ahora el nombre de esa actriz, pero sea ese, sí, el gran personaje femenino de esta película, y además uno muy relevante y que como anécdota, o por lo menos lo que yo he leído por ahí, no sé si también es la anécdota que tú querías comentar, en ese momento era pareja de John Casale y fue clave en que John Casale estuviera en la película. Y fue clave, nos vamos a meter en esa anécdota. Estaba buscando el nombre de la actriz que interpreta a la esposa de Steve, pero no termino de dar con ella aquí en San Google. Bueno, comentaba esa anécdota y no solo Meryl Streep, sino fue imprescindible la participación de Robert De Niro en esa historia. Robert De Niro conoció a John Casal en una obra de teatro, viendo una obra de teatro, eh, y a Meryl Streep. Y John Casal en ese momento, en 1978, sufría un cáncer de pulmón que era casi terminal, ¿no? Entre el 77 y el 78. Exputaba Bueno, sangre, casi estaba... terminal, no solo sin el casi, no podemos decir. Bueno, sí, digo casi terminal porque al final le dio tiempo, ¿no? Pudo... El caso es que cuando se conoció ese hecho, pues a John Casal lo iban a dejar fuera de la película. Pero Robert De Niro fue quien habló directamente con producción y dirección para decirle, este hombre tiene que estar en la película. Yo me hago cargo de que este hombre esté en la película. Y participó, intervino John Casal gracias a Robert De Niro y también a que Meryl Streep estaba como pareja de John Casal. Hay que decir que la buenísima relación de amistad que tienen Robert De Niro y perdón, y Meryl Streep a día de hoy, no solo en parte por eso, sino porque Robert De Niro mmm, sufragó gastos de bueno, del tratamiento de John Casal y luego ayudó a Meryl Streep a salir adelante en un momento en el que ella pasaba un poquito de apuro económico y demás, ¿no? Esa es la anécdota que nos deja el cazador respecto de John Casal, que yo ya he comentado en alguna ocasión cuando hablamos del Padrino, que es un actor que por desgracia no pudo, no pudo vivir más años y regalarnos más películas porque en todas las que intervino estuvieron nominadas al Oscar. Fueron 5 y las 5 estuvieron nominadas al Oscar y algunas lo ganó, como esta, a mejor película, quiero decir, y como El Padrino, ¿no? Cristian, estamos ante, tú lo comentabas al principio, una película que es bélica, pero no es bélica, es más drama. ¿Podemos estar ante la mejor película de de esta doble vertiente, es decir, la película que mejor muestra las consecuencias mentales de los soldados o de lo que deja una guerra para las personas que la combaten o que la sufren? Sin duda estaría arriba, pero es que ahora, mientras comentaba eso, he intentado hacer memorias de películas que vayan un poco por ahí y realmente es que hay auténticas obras maestras, porque claro, si nos metemos en ese subgénero, por así decirlo, esta película se debe comparar con Apocalypse Now, se debe comparar con La Chaqueta Metálica, se debe comparar con Nacido el 4 de julio.
Buah, o sea, que hay verdaderas películas que reflejan que tratan al final ese tema y que son peliculones y es complicado decir si es la mejor o no, pero bueno, realmente es una de las mejores seguro, vaya. Cristian, vamos a meternos un poquito con Robert De Niro. No sé si para ti esta es una de sus mejores películas. Es que es muy difícil, tío. Es que Robert De Niro, te Es iba a que, preguntar, ¿cuál sería tu top 5? Es que es muy difícil, tío. Es que estamos hablando del Olimpo, ¿no? es muy difícil, ya te digo, cuando hablamos, cuando estuvimos hablando de entre esas dos opciones principalmente de Pacino o De Niro, es muy complicado elegir entre uno y otro porque los dos tienen ¿A quién quieres más? ¿A auténticos, tu padre o a tu madre? auténticos peliculones, pero sí que es cierto que si ya tuviera que decantarme por algo, elegiría a De Niro porque me parece que ha tenido una carrera más longeva y que ha envejecido mejor. O sea, ha hecho grandes películas ahora ya en edad, en edad más anciana, ha hecho muy, muy, muy buenas películas, aunque todos conocemos pues sus comienzos y ¿qué te digo de películas? Están los dos mismamente, bueno, en El Padrino, El Padrino 2, con Robert De Niro pues podemos meter El Cazador, podemos meter Salvaje, Taxi eh, Driver. El Cabo del Miedo, es que, vamos, es que hay tantos, tantos, tantos títulos increíbles y luego bueno, Sleeper, que me parece otra gran película que quizás no esté tan Casino, o sea, hay tantísimas películas Uno de los de nuestros. uno de los nuestros. Hay tantísimas películas de Niro que es tan, tan, tan complicado quedarse con esta es la mejor. Pues no. Y luego, lo que digo, se ha sabido readaptar muy bien y en esta segunda parte de su vida, pues también ha hecho grandes películas, ya no solo como con el irlandés, por ejemplo, en este caso de nuevo con Pacino, pero está en el Joker, ha sabido adaptarse a la comedia y desde mi punto de vista muy decentemente y muy bien. Y ha hecho muchas películas. Malavita, que me parece que es una película que no es muy conocida de su filmografía, pero muy, muy recomendable, también mezclando esa parte cómica y un poco de thriller. Yo si me tengo que quedar con alguien, me quedo con De Niro, pero por eso, por haber extendido su carrera y haber conseguido hacer un recorrido tan amplio y de tantos géneros diversos. Fíjate, curiosamente tiene un Oscar menos que Dustin Hoffman, que además uno de ellos es de reparto, no mejor actor de reparto. Su único Oscar protagónico es Toro Salvaje, o tiene menos Oscar, creo recordar, que, Por que Jack salvaje. Nicholson, ¿no? Que es otro grandísimo actor. Sin embargo, es lo que tú dices, ¿no? Creo que estamos ante el gran actor porque es verdad que ha tenido bodios importantes, ¿eh? En los últimos Bueno, años ha eso hecho bodios importantes, pero es verdad que ha hecho menos bodios y ha sabido readaptarse con lo que le iba saliendo es bastante que he hecho mejor que muchísimo, Al sí, Pacino. es que he hecho muchas, muchas, muchas películas y bueno, y nos hemos olvidado bueno, has dicho Toro Salvaje, que no sé si le habíamos comentado, pero está en Malas Calles, una historia del Bronx, o sea, eh, Los Intocables de Elliot Ness, que me parece Correcto. una brutalidad de película, o sea, que es que Me encanta. tiene tantas películas que dice, estas tienen que estar entre las 100 mejores de la historia del cine. Tiene tantas ahí que ya conseguir mantener ese nivel. El lado eh, bueno de las cosas es una Posteriormente, el lado bueno reciente. de la. Sí, 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 sí. O sea, él tiene. No sé, es un actor que, como bien dice, luego ha hecho películas que dice, pues esto no es. No hay por dónde cogerlo, pero es que ha hecho mucho. En comparación con Pacino, por ejemplo, Pacino sí que ha estado muchísimo más desaparecido, ¿no? Robert De Niro, actorazo. Le hemos dedicado Totalmente. este tiempecito a Robert De Niro y al Cazador. Tenemos que ir terminando, Cristian, porque se nos acaba el tiempo. Yo esta película la descubrí, tengo que decirlo, porque quiero recordarlo, en el instituto, en una clase de historia, que muchas veces
creemos que hoy en día, sobre todo, que la educación es memorización, 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 libro de texto, memorización. Oye, y yo tenía una profesora de historia, Araceli Velasco, se llamaba, o se llama, espero, eh, que de vez en cuando nos ponía una peliculita para enseñarnos sobre lo que íbamos hablando, ¿no? Cristian, tu mejor escena de esta película que creo que vamos a coincidir. No sé si se está escuchando mucho una obra que hay aquí al lado Sí, algo o se oye por ahí, pero vamos, no hay se está problema. colando, ¿no? Porque es tremendo lo que es aquí, lo que se escucha aquí. Yo creo que vamos a coincidir también, aunque me voy a no sé, voy a cambiar porque está claro que la mejor es el final, eso es indudable, pero me voy a quedar con otro momento eh, no tan impactante o no tan, pero que a mí me gustó mucho de la película y sí que me quedé con ese momento y es el primer la primera escena donde se juega Ruleta rusa. a la ruleta rusa, que es cuando De Niro y Christopher Walken están prisioneros y el momento en el que es todo lo contrario al final, ¿no? En el que Walken en ese momento está más cuerdo que De Niro, que es el que se le va la olla y dice, pon 3 balas. Aunque todo bien planificado, porque había un plan, pero al final comete ahí un riesgo brutal que el otro está, que no se sostiene del miedo. Y al final al contrario, ¿no? Al final es Walker el que está ido de la olla, el que no tiene miedo para nada, y el otro el que está un poco acojonado. Sobre todo por su amigo. Entonces yo me voy a quedar con esa primera escena cuando están prisioneros y cuando juegan a esta ruleta rusa y consiguen liberarse, ¿no? Pues yo voy a ser poco original y me voy a quedar con la que tú has desechado por ese mismo motivo, para ser un poquito más original. Y es la escena en la que Robert De Niro regresa, el personaje de Robert De Niro regresa a Vietnam para buscar a su amigo, el personaje que interpreta Christopher Walken, Michael, Nick, respectivamente, lo encuentra jugando a la ruleta rusa y le dice una frase que se dice al principio de la película, porque ellos son cazadores de ciervos en Pensilvania, y le dice solo un tiro, una cosa así, ¿no? Al ciervo se le mata con solo un tiro. Pues ese tiro al final es el que se termina pegando Christopher Walken, que está totalmente desequilibrado ya. Esa escena es muy impactante, muy impactante. Para mí de lo mejorcito que yo recuerde, ¿no? Al final, fíjate, ruleta rusa, Christopher Walken, Robert De Niro, todo ha girado en torno a Ahí. eso. Cristian, ¿qué nota le pondría? La mía la tengo clarísima. Eh, tenía una nota pensada antes de empezar el directo, pero es que conforme hemos ido hablando de la película, Te has ha venido cambiado arriba. un poquito mi visión y es lo que te digo, no le iba a dar quizás la nota tan alta como tengo previsto ahora, pero por eso, porque me parece un metraje excesivo desde mi punto de vista, ¿sabes? Eso es opinión personal para lo que, porque claro, una obra maestra al final, una grandísima película, no te tiene que sobrar nada. Yo pienso así, no te tiene que sobrar nada, en todo momento tiene que estar bien metido y tiene que ser importante para la película y en este caso sí que hay momentos que un poco sobran desde mi punto de vista, aunque hay otros que elevan muchísimo el nivel. Por tanto, le voy a poner un 8. Un 8. Te me quedas corto. Yo voy a Lo cometer, imaginaba, lo imaginaba. yo voy a dar una nota que puede generar controversia, pero yo le voy a dar un 9,5 y la coloco a la altura, en mi caso, del Padrino, porque ya te digo que para mí es una de las mejores películas de todos los tiempos. Es una película que siempre me ha impactado, además, ya digo, la descubrí con 16, 17 años en el instituto y digamos que también en ese Sí, momento me marcó mucho, ¿no? Eh, 9,5 por mi parte, 8 por parte de Cristian, El Cazador, Robert De Niro. Cristian, muchísimas gracias por seguir aquí, aun habiendo cambiado de año. Y nos vamos ya porque no hemos pasado de tiempo casi tanto como Michael Cimino con El Cazador, con el metraje del Cazador. Muchas gracias, Cristian. totalmente. Muchas gracias. Un abrazo, Rafa. Un abrazo.
Y vamos con la penúltima sección, la última en la que estoy acompañado, que no por ello es menos buena, al contrario, es muy interesante y a la gente le atrae muchísimo las historias que nos suele contar mi compañero, amigo, periodista, sobre todo tipo curioso, culo inquieto en cuanto a conocimiento. Feliz año nuevo, lo primero de todo. Y bienvenido, Tony Cruz. Igualmente, Rafa, feliz año nuevo, nunca es tarde, si la dicha es buena, tanto para ti como para todos tus oyentes. Así que nada, aquí estamos un año más para seguir hablando de cosas singulares, cosas curiosas y para empezar el año con una sonrisa, bueno, yo te di dos opciones, una más seria y otra un poquito más informal, un poquito más guasona y has elegido la que tiene un componente más animado, me parece bien, porque al final de eso se trata, ¿no? De ponernos a reír todos un poco y de pasar un rato agradable, ¿no? Sobre todo porque hoy, después de la sección criminológica, que es así como potente emocionalmente, hoy en la sección cinéfila hemos hablado del Cazador, que es un drama bastante denso. Pues vamos a ponerle un poquito ese pellizquito, ¿no? De sonrisa a la gente y vamos a hablar de un tipo muy peculiar. O sea, el tipo y su historia son perfiles, tanto a él como su vida, bueno, que se adecúan a la perfección a esta sección. Vamos a hablar de un tipo que se llamaba, por desgracia, Juan José o Juan Joya Borja, perdón, aunque la gente lo conocerá por otro nombre, Tony. El Risitas, El el Risita. Risitas, sí, el Risitas, un tipo muy singular, muy carismático, que encarna un tipo de humor pues muy nuestro, se puede decir, porque es el típico cachondo de bar, personaje intransferible, único, y que, bueno, por desgracia en 2021 falleció, tenía 65 años, y dentro de su aspecto desenfadado, siempre sonriente, había una historia un poquito más triste, un poquito más, bueno, digamos, que probablemente la gente quiera conocer menos o conozca menos. Y luego hay muchas anécdotas que, aunque parezcan increíbles, hacen que la figura de Juan Joya Borja, el Risita, haya trascendido no solo a Andalucía y no solo a España, sino al mundo. Ha sido popular en otras latitudes que probablemente tu espectador no conozca. Vamos a poner un poco en contexto por si la gente está un poco perdida, que no lo creo. El Risita es un hombre, un sevillano, muy simpático y muy querido en la ciudad, sobre todo por sus vecinos mientras vivía, ¿no? Lógicamente, que en paz descanse, que se hizo muy popular de la mano de otro insigne al que admiramos muchísimo en este programa, como es Jesús Quintero, que también se marchó más recientemente, fue hace unos meses. Jesús Quintero en El Vagamundo, en Ratones Colorados, que tenía a los frikis, pero los frikis en el buen sentido, ¿no, Tony? No esos frikis de los que se hizo, que se me entienda, uso para humillarlos como en Crónicas Marcianas, sino el sabio Tarifa, el Risita y el cuñado, este tipo de personajes peculiares a los que están fuera del mundo, por decirlo de alguna forma, y que Jesús Quintero les daba su sitio, ¿no? Sí, porque entre otras cosas les hacía, les daba un valor, les daba valor a lo que representaban, ¿no? Porque es tentador ante una persona que en parte también encarna un personaje, como era Juan Joya Borja, digamos, un señor tan carismático, quedarse en la fachada, ¿no? Y sin embargo, pues con Quintero y con otros personajes que llevaba, como por ejemplo el Perejil, pues acababan sacando, bueno, su cuñado, evidentemente, su cuñado, acaban sacando la otra cara, la cara más oculta de este tipo. Por ejemplo, él tenía 9 hermanos, según él mismo decía, él era el más guapo de todos. Luego él sacó su faceta futbolera, el sevillano no podía ser sino bético o sevillista, en este caso era bético.
Contaba que había hecho la mili en Melilla, enchufada en la cocina y que, bueno, pues siempre contaba o sacaba cosas y habría frases memorables como cuando entonces decía que decía que él siempre estaba dispuesto a morir por la patria, pero no hasta que no se le pusiera bien el hombro. Es una de las frases suyas que tenía, ¿no? Era un señor que no tenía intención de trabajar stricto sensu, él prefería, pues, bueno, vivir de la paguita que le daban, evidentemente, pues, tenía sus problemas y tal, y todo parte de que, según contaba, le atropelló un Clio, un Renault Clio, ¿no? Que por ahí empezó todos sus problemas, ¿no? Bueno, todo que también robaba naranja, un poco de una manera desenfadada, decía que la robaba de día, la robaba de noche y la vendía de día, porque en alguna ocasión incluso parece ser que la iba a robar un poco cargado de cacharros. En fin, era un señor que tenía muchísimas ocupaciones coyunturales, pero vamos, Cacharros, quizá perdona Tony, cacharros que por si hay algún cordobés que sí, no esté bien, alguien que no sea cordobés que no esté viendo, cacharro es copa, sí, cubatas, combinado. copas, exacto, sí, combinados, destilados. Bueno, a ver, que decía que por lo que más fue conocido fue por su faceta, aparte de showman televisivo, haciendo pareja con su cuñado, pues por trabajar en un chiringuito en Chipiona durante, bueno, veranos, y se dedicaba, pues en principio limpiaba los cacharros, pero los cacharros de los otros, los artefactos culinarios, Las cacerolas y demás. eso, las cacerolas y demás, y luego ya pues se le pasó a lo otro, o sea, cuando se hizo famoso en la tele, pues su misión era como relaciones públicas de ese chiringuito, llevar gente allí para que, bueno, evidentemente, pues la gente no solo disfrutara de una comida copiosa y siempre buena, como suele pasar en Cádiz, sino encima pues se echara unas risas con sus chanzas, ¿no? Así que bueno, vivió como pudo, esto es un suponer, eh, no hizo daño a nadie, o por lo menos no me dio la sensación de que hiciera daño a nadie, siendo como era, y en consecuencia, pues bueno, al final, pues creo que quien más, quien menos en este país, a poco que tenga un poco de cultura popular, en algún momento se ha reído con él, que es distinto de reírse de él, que quizás Correcto. fue el gran salto que hizo darle Quintero, que probablemente en determinados sitios la gente se riera de él y en la tele la gente se reía con él, o quiero creer, bueno, yo quiero creer que así era. Correcto. Tony, hablabas de que el trasfondo del Risita no era tan bonito como aparecía en la tele. No sé si quieres exponer algo más de eso antes de meternos de lleno en lo que vamos a tratar. Bueno, pues evidentemente una persona como él, pues por mucho que quisiera poner una sonrisa a la vida, él muere muy joven, vamos, muy joven para los tiempos en Sí, los que estamos, ¿no? Muere con 65 años de un infarto y, a ver, él naturalmente pues tuvo que vivir casi de la caridad en algunos momentos, no tenía recursos, tampoco tenía familiares, ¿no? que se hicieran cargo de él y en cierto sentido, pues hombre, también apena, ¿no? Apena pensar y aparte, bueno, acabó una pierna amputada, en fin, el hombre acabó bastante mal, ¿no? Tenía diabetes y acabó bastante mal. Y, y la verdad que es curioso, ¿no? Pensar en una persona de este tipo tan conocida, tan popular, tan querida, sin embargo, tan sola, ¿no? Uno tiende a pensar que la fama, entendida como algo positivo siempre y entendida como algo que te da una retribución y un placer inmediato, pues eso, te va a generar un estatus casi de divo, ¿no? Y sin embargo, Risitas era el antidivo y murió pues, eso, con unos problemas económicos tremendos, sin nadie que le atendiera, más allá de aquellas personas bueno, pues que velaron en sus últimos momentos por su salud, pero de manera pues eso, médica prácticamente. Y bueno, pues eso también da que pensar, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad que consume protagonistas, pero que luego pues, muchas veces no se preocupa de ellos, ¿no? Y quizá pues esa sea la parte o la faceta triste de esta historia, que insisto, yo creo que
sin haberle conocido nunca a él, su misión en la vida, la misión de vida de este señor, sobre todo fue hacer que otros olvidaran sus problemas, ¿no? Y a base de, pues eso, de risa, de simpatía y demás, pues creo que si con esto que vamos a contar, pues también le hacemos a alguien que diga esto, pues también le podemos honrar un poco su memoria, ¿no? Pero vamos a poner ya esa sonrisa, Tony. Resulta que el Sí. risita lo conocemos muy bien en Andalucía. Los que tenemos ligación con Sevilla, pues como que nos toca más de cerca incluso. Lo conocemos perfectamente en España, pero es que el Risitas, de estar con Jesús Quintero, dio el salto al panorama internacional. ¿Cómo es esto? Bueno, la historia la leí, probablemente en su momento fuera de estos trending topics coyunturales, ¿no? Que pasan y a lo mejor pues, se olvidan muy rápido. La leí en este libro que recomiendo, no sé si se ve bien, el gran libro de... Ahí, Ahí, ¿no? ahí está estupendo. Además con Chiquito de la Calzada en portada, o sea que un libro con Chiquito de la Calzada en portada no puede ser algo malo. El libro se llama El gran libro del humor español, es de Jaime Rubio Hancock y bueno, lo compré estas navidades y bueno, lo he devorado, tiene 400 y pico páginas, pero se ven muy cómodas, muy bien. Y en un capítulo de los últimos dedicado al que se llama El chiste ha muerto, larga vida al meme, habla pues de casos que hay varios, que es curioso también, hay varios casos de memes que se han hecho famosos a nivel internacional. Todo el mundo sabe más o menos el concepto meme, ¿no? Una imagen icónica que despierta, puede hacer que la imagen de por sí tenga suficiente fuerza como para que nos haga reír o hacernos o poder relacionarla con cualquier tema recurrente, ¿no? Pues, por ejemplo, habla del Ecce Homo de Borja, De Borja. ¿sí? Habla de la imagen, eso también lo aporto porque a lo mejor no se sepa. La imagen esa del novio distraído que circula por Twitter, no sé si supongo que la pongo por aquí, no sé si la veréis por ahí. Súbelo un poquito Esa más, imagen, Tony. aquí, Ahí, esa imagen que es muy famosa, ¿no? sí. Que se suele emplear cuando, bueno, pues cuando alguien le pone o algo, le ponen los cuernos, entre comillas, o alguien está celoso de alguien, pues el novio ese famoso que a nivel internacional se emplea es catalán. Forma parte de una, sí, la foto es de un catalán y el protagonista es un catalán, ¿no? Y entre esos personajes memes, pues habla del Risita, de Juan Joya Borja. Y en este capítulo, pues, he descubierto, y luego, pues, evidentemente a raíz de ahí he rebuscado, que la fama del Risitas trascendió a países como Estados Unidos, China, Francia, Finlandia, es decir, que muchos, tal vez sin saber de dónde venía este señor ni por qué hacía lo que hacía, pues también disfrutaron fuera de España de su talento, ¿no? Por ejemplo, sí, por Es que me ejemplo, río porque me imagino a un finés sí, con el meme de... pues mira, por ejemplo, Egipto, aunque parezca raro, Egipto, en marzo de 2014, por lo visto, y leo lo que publica Jaime Rubio, un canal humorístico subió uno de esas imágenes, de esos vídeos de risitas tan famosos, como si fuera parte de una entrevista de los hermanos musulmanes, en la que la historia del risita sobre una paellera y un chinito de Chipiona se subtitulaba como si estuviera hablando del presidente del país, Abdel Fattah el Sisi. Es decir, que hizo campaña en Egipto en contra o a favor, según se quiera utilizar, de los hermanos musulmanes. Eso en Egipto. Después, en inglés, se le apodó The Giggles y se ponía, pues, contaba otra historia en los subtítulos, o sea, pues, alucinante, en la que, por ejemplo, se ponía a criticar las nuevas películas de Spider-Man. O sea, tú te imaginas risitas hablando y en inglés subtitulado arremetiendo contra las pelis de Spider-Man, ¿no? En Francia lo subtitularon, lo adaptaron al francés, hablando de fútbol y política. Y, por ejemplo, los seguidores del Frente Nacional, partido pseudo-fascista se puede decir, o muy de extrema derecha, digámoslo así. Ni eurofascista, Tony, en realidad, porque ellos son anti-europeístas, o sea, Sí, fascistas bueno, claro, directamente. sí, se adueñó del meme de Jesús, o sea, Risita decía Jesús, ¿no? Pues en francés parece algo así como Isú, que bueno, con eso, que es una transcripción fonética al francés, le sirvió a este Frente Nacional para hacer versiones pues, para sus propios intereses, ¿no? Es como
hizo fervor entre los seguidores de Marine Le Pen, ¿no? Muy llamativo, ¿no? No lo sé, tampoco conozco la ideología del Risita, pero no sé yo si eso le haría especial gracia, ¿no? Un poco más amable, pues por ejemplo también eh, la historia de este señor en Finlandia, que le llegaron a llamar para protagonizar un anuncio de pizzas. Es un poco ya impresionante pensar que Risita Bizarro. llegó a protagonizar un anuncio de pizzas sí, no puedo hacer, probablemente circule, no lo he buscado, sinceramente no lo he buscado, sí, pero que lo llegó a hacer, un anuncio de pizzas en finlandés, un idioma que, bueno, tiene una curiosidad, ya que hablamos del finlandés, que es imposible de entender, pero que tiene una cosa buena, que es que se pronuncia como se lee, es decir, como nosotros leemos el castellano, pues mira, lo estoy viendo ahora, el sitio anunciando pizzas en Finlandia, el que quiera buscarlo, lo puede encontrar en YouTube fácilmente, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto? Esto no es una tapa, ni un bocadillo. Esto es una pizza de bolsillo, coño. Pero las pizzas son redondas, coño. Estos dos nicos están locos. Pero buena, vamos, me la voy a llevar, pero en el bolsillo. Pizza. ¿Cómo se llega a todo esto, Tony? O sea, ¿en qué Bueno, momento se produce ese boom? bueno, eso se llega, imagino, pues evidentemente a base de lo que podemos decir la globalización, ¿no? No hay duda, ¿no? Hoy día, pues bueno, todos estamos intercomunicados, estamos interconectados, nosotros vemos cosas de otras latitudes y creo que eso, y en eso también reflexiona este libro, no existe un humor nacional, es decir, no existe eso de decir humor español, humor francés, humor inglés. El humor es hasta cierto punto internacional y lo que provoca reír son, bueno, cada uno tiene sus mecanismos, ¿no? Pero los mecanismos para el humor pueden perfectamente amoldarse y adaptarse a distintos idiomas, a distintas culturas y por eso, pues claro, un señor que era gracioso, que tenía gracia, porque tú le veías y su rostro despertaba por unos sentimientos de risa bueno, y de algo como optimismo vital, ¿no? Que por dentro, insisto, tuviera la vida más complicada que la mayoría de las personas, ¿no? Pues eso pues, es muy fácil de hacer que trascienda, ¿no? A poco que sepas adaptarlo, sepas enfocarlo hacia lo que te interese, pues bueno, este señor trascendió bueno, y lo que quizás sea más importante, eh, porque quizás todo esto, lo que siempre se busca, y de esto creo que hemos hablado alguna vez en la vida, es trascender, es que este señor trascendió. Es decir, una persona que probablemente de no haber mediado la, la intervención de Quintero y su participación en los programas en los que participó, pues probablemente hubiera pasado, iba a decir sin pena ni gloria, ni por supuesto que no, sí que hubiera tenido pues su repercusión local, su entorno y demás, pero al final el legado, su legado, pues va a hacer que probablemente ahora mismo nosotros estemos hablando de risita y si este vídeo lo ve alguien que sea finlandés, chino, norteamericano o francés, pues diga, anda, mira, he descubierto, y entienda castellano, claro que esa es otra, he descubierto quién era este señor que a mí me hacía reír pues vendiéndome pizzas, o que era el que ayudó sin querer a la campaña de Marine Le Pen, o yo qué sé, quiero decir, o que hablaba de las pelis de Spiderman y yo me partía el ojete, con perdón. Es decir, al final, para que se vea lo conectado que está ahora mismo el mundo y también para que se vea en cierto sentido lo que puede ser o lo que puede significar que una persona pues tenga un humor de carácter mundial, que al final es que estamos hablando de países tan distintos y en latitudes absolutamente opuestas, ¿no? Que no es que fuera famoso en Sanlúcar de Barrameda y en el Algarve, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, China, Finlandia, Francia y seguro que en más sitios. ¿Hay algún detallito más por ahí de Juan Joya, Borja? Pues el problema es que ahora mismo no tengo más, pero que ahora tengo muchas más ganas de volver a buscar vídeos de él y de encontrarlos y de, bueno, pues de intentar rememorar esos momentos porque ya en su momento porque estamos hablando de hace ya mucho tiempo, porque otra cosa de las buenas que tiene
que tiene este libro y que ha tenido ese repaso que he hecho al humor patrio, se puede decir, leyéndolo, es que uno pues, se vuelve a poner, ¿no? En otras épocas en las que también se reía de otras cosas que aún hoy me siguen haciendo gracia, porque yo me sigo viendo chistes de chiquito, me sigo partiendo y sigo viendo Muchachada Nui y La Hora Charante y me sigo riendo, y me sigo riendo de muchos de los que, bueno, por supuesto me sigo riendo con las pelis de Berlanga, y puedo seguir, y lo mejor es que puedo seguir riéndome con otro humor que se hace ahora, que a lo mejor no tiene que ver con ese humor anterior, pero que sí que tiene conexión de un modo o de otro, como por ejemplo ser Miguel Noguera. ¿Puedo recomendar una cosa de humor que a mí me ha hecho mucha gracia? Por supuesto. Que yo conocí a través del libro. Además lo pueden buscar es café para los muy cafeteros, ¿eh? Es de Vengamonjas con Miguel Noguera y se llama Da Suiza, así tal como suena, Da y aparte es Suiza. Y es una versión muy, 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 muy bizarra, pero muy bizarra de Los Simpsons. Ahí lo dejo. Si alguien se atreve, Da Suiza, de Vengamonja y de Noguera. Tiene ya unos cuantos años, pero yo lo he descubierto a raíz de leer el libro y insisto, café para los muy cafeteros. Pero tienen que tener la mente muy... Pues como vayan con cuadratura, o no van a entender nada, o no se van a reír de nada, o van a decir, este tío está zumbado. Lo último es cierto, lo anterior, pues bueno, ya les apetece. Siempre está bien estar un poquito loco, yo tampoco estoy muy normal, ¿eh? El gran libro del humor español de Jaime Rubio Hancock ha sido lo que nos ha dado pie para hablar del Risita. ¿Cuál es el mejor momento para cerrar con esa sonrisa? ¿Cuál es el mejor momento del Risita que tú puedas recordar ahora? Es que no es un momento, es que no es un momento. Estoy tratando de recordar un chiste que me hacía muchísima gracia de él, bueno, no de él, de historia que contaba pero es que eran todos, es que era cada interacción. Yo me quedo cuando se miraban, los momentos de seriedad. Pues claro, era como algo pasaba. Era como un momento de cuando Quintero era capaz de hacer que los dos reflexionaran y frenaran en seco. Que eran como dos caballos desbocados, que no paran de reír, y de momento Quintero les hacía pensar en algo en concreto. Entonces se miraban y se daban cuenta en ese corto espacio temporal del sinsentido de la vida en general, no de la suya en general. Y entonces se volvían a poner a reír. O sea, era como, voy a pararme a pensar a ver si esto que estoy diciendo tiene sentido o no. Da igual. O sea, sí, no. Eso es lo que me hace gracia. O sea, lo que hace que por un lado pensemos lo que somos y por otra parte nos damos cuenta de que es inútil, o sea, de que para adelante, de que con lo que somos nos vale y hay que seguir. Y que al final vamos a terminar todos en el mismo sitio, Eso por desgracia, que es... El resultado, nosotros vamos a ir toda la tanda de penalti, o sea que no... El resultado no Hay toca, como algo de diría la fútbol canción. también. Pues Tony, muchísimas gracias. Bienvenido de nuevo a Esto no es lo que esperaba y volvemos a vernos la próxima semana. Estupendo, un placer, Rafa. Un Saludos. abrazo fuerte. Ellas ya no pueden opinar. Ellas ya no pueden hablar siquiera. Ellas simplemente ya no viven. Ellas ya no están. Ellas murieron a manos de sus parejas o exparejas. Ellas son más números dentro de un terrible registro. Pero no son números, son nombres. Nombres recogidos en una trágica lista. En una lista de infamia. Todavía hay quien niega la violencia de género. Vox, sin ir más lejos. El Partido de la Libertad niega la violencia del hombre sobre la mujer, la violencia machista. En lo que llevamos de año, y no ha terminado el mes de enero, han muerto 6 mujeres y una menor
a manos de sus parejas o exparejas. Entre diciembre del pasado año, reciente pasado año, y este mes, se ha alcanzado el peor dato desde que se contabilizan los asesinatos de violencia machista. Han muerto en ese periodo 17 mujeres y 3 menores, 3 hijos o hijas. Nos han dicho que el repunte de diciembre es habitual, y es cierto, es el peor mes, con diferencia en lo que a esta terrible lacra se refiere. Todavía hay quien niega la violencia machista. Para que haya una perspectiva de la dimensión de cuál es esta realidad, entre enero de 2003 y el momento en el que estamos, ha habido 1.188 víctimas mortales, mujeres, de violencia de género. A esas mujeres asesinadas hay que sumar 49 menores. Más de 1.200 víctimas mortales por violencia de género en 20 años y un mes. ETA mató a entre 853 y 856 personas, dependiendo de la fuente a la que se acuda, Ministerio del Interior o Fundación Víctimas del Terrorismo, entre 1968 y 2010, es decir, durante 42 años. En la mitad de tiempo, el machismo ha causado más muertes que los crímenes de esos cobardes de la banda terrorista ETA. Y no estoy haciendo ningún tipo de comparativa. No voy a comparar víctimas. Eso solo lo pueden hacer los miserables, las personas ruines, porque todas las víctimas son iguales. Simplemente, como decía, trato de poner en perspectiva la realidad de una lacra como lo es la violencia machista. Han muerto más personas en 20 años por este tipo de crimen que en 42 a manos de los salvajes desarmados de ETA. Pero todavía hay quien niega la violencia de género. Los números están ahí, pero yo quiero recordar que no son números, son mujeres, son víctimas, son vidas rotas, como la de Belén, como la de Eva María, como la de Ayat, como la de Natalia, como la de Elizabeth, como la de Paloma. Las 6 mujeres asesinadas en lo que va de 2023. No son números, aunque los números sirvan para poner en contexto a quienes no quieren creer que ellas ya no están por algo que se llama violencia de género. Ellas ya no están.
Ustedes que sí, procuren ser felices y que los demás también lo sean.